Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta actividad. La mesa redonda que tenemos en este instante lleva como título La formación del estudiante universitario y su inserción en el mercado laboral. Contamos hoy con la presencia de los siguientes expositores, empezando de izquierda a derecha. Tenemos al señor Paul Fairboy, quien es sociólogo graduado de la Universidad de Wisconsin en Madison. Llegó a Costa Rica en 1993 por una invitación de trabajar en la Fundación Arias para la Paz. Trabaja en el sector de TI desde 1995, inicialmente con proyectos que impulsaban el uso de TI por las ONG en toda la región centroamericana. Ha desarrollado proyectos web tanto para entidades nacionales como internacionales, incluyendo el Banco Mundial, las Naciones Unidas, USAID, INCAE, OED, entre otros. Sus proyectos han ganado reconocimientos internacionales como el Web Lab Awards de PBS, Public Television de los Estados Unidos, el InfoDev Award del Banco Mundial y fue sujeto de un anuncio de Google Partners para América Latina. También contamos con la presencia, justo aquí a mi izquierda, del señor Ricardo Monge González, quien es doctor en Economía, catedrático de aquí del Tecnológico, labora en la Escuela de Administración de Empresas. Él justamente fue director de un estudio, que es del cual nos va a hablar, sobre clúster de TICs en Costa Rica, Argentina y Uruguay. Tengo a mi derecha al señor Genaro Díaz Duca, quien es profesor, productor independiente y músico autodidacta. Actualmente, trabaja en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia. Además, desde enero del año pasado, produce el espacio educativo English for Costa Rica, English for You, Costa Rica, tanto por radio como por internet. Y de último, pero no menos importante, contamos con el señor Freddy Ramírez Mora. Él ha sido director de la Escuela de Computación del TEC en los últimos 7 años. Ha cursado diversos estudios en esta universidad, obteniendo títulos de ingeniero en computación, licenciado en contaduría pública, máster en computación con énfasis en sistemas de información y máster en administración de empresas, énfasis en mercadeo y finanzas. Se ha desarrollado como profesor asociado del TEC con más de 10 años de experiencia como profesor universitario. Ha sido además conferencista en varios congresos internacionales y profesor invitado en universidades de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Además, es consultor de empresas a nivel centroamericano en temas de gobernabilidad, de tecnología de información. Actualmente, don Freddy es estudiante del doctorado en gestión pública y ciencias empresariales. La dinámica de la mesa redonda va a ser la siguiente. Cada uno de los expositores, justo en el orden en que los he presentado, tendrán un tiempo aproximado de entre 5 y 7 minutos para hablar su punto de vista con respecto al tema. Posteriormente, les cederé la palabra por si tuvieran alguna intervención, algún dato que quisiera darles a ustedes. Después yo haré una conclusión de cada uno de ellos para que ustedes tengan muy clara la información y por último se les cederá el micrófono a todos ustedes, muchachos, para que generen preguntas, especialmente porque es un tema que a ustedes les debe interesar bastante. De hecho, para dar pie y ceder la palabra al señor Paul, quien es el que inicia, este año, el 2 de febrero, salió publicado en el periódico un artículo que se llamaba Jóvenes Profesionales con Mejor Preparación. Y voy a citar un poquito la sinopsis de este artículo. Dice, un título universitario, el inglés y el manejo de paquetes de ofimática no son cualidades suficientes para que un profesional se destaque en un mercado laboral que se vuelve cada vez más competitivo y saturado. Las personas recién graduadas tienen el reto de compensar una falta de experiencia con habilidades y conocimientos adicionales que los vuelven una pieza clave en el funcionamiento de una organización. Así que con esto se da la palabra al señor Paul Fairboy. Good morning. It's not morning, come on. Good afternoon. I figured as I'm the gringo, I should start off by speaking English, right? English will be
I think one of the focus of our conversation this afternoon, so we get to practice a little bit, como mencionaron en la introducción mía, yo llegué a Costa Rica justamente un poquito mayor de la edad de promedio, digamos, de ustedes. Yo tenía como unos 23 años. Y yo llegué aquí en un momento en que el sector de TI todavía no era lo que es hoy, y yo estaba buscando oportunidades de empleo. En el caso mío, yo iba al revés. Yo iba exportándome de los estados para aprovechar mis estudios en español. La idea era practicar un poco más como profesional el español aquí y yo iba a regresar. Pero lo que encontré, estando en las organizaciones en donde aporté, fue que más bien ellos valoraban mucho el hecho de que yo hablaba inglés. Entonces, tomé el estudio que tuve, más el inglés, y ahí fui construyendo una carrera. Pero lo tuve que basar en lo que el mercado me estaba pidiendo, ¿verdad? Inclusive, recuerdo muy bien, trabajando en la Fundación Arias, que cada vez que la gente en el piso superior quería revisar una carta que iban a mandar a los estados, ¿quién tenía que revisar la carta? Yo, ¿verdad? Revisar sus ingleses, ¿verdad? María Eugenia Penón hablaba y escribía excelentemente, pero igual me mandaba las cartas para que los revisara. Entonces, si no es por más que eso, por lo menos hay que revisar las cartas de Eugenia Penón. Bien, un poco de contexto más reciente. Estaba en esos días apoyando a una familiar aquí en Costa Rica en el busco de empleo. Ella ya tiene ciertos años de experiencia en el sector de TI, y conforme iba viendo opciones, oportunidades de empresas locales, empresas transnacionales que ya estaban ubicados aquí, el inglés de ella es excelente. Ella hizo recién una entrevista con una empresa extranjera que se va a montar oficinas acá. Entonces sus entrevistadores eran estadounidenses, y cuando terminó la entrevista uno dijo, bueno, primero tengo que decirte que su inglés es excelente. O sea, espero que hablas español también, que hablas inglés, porque vas a estar trabajando desde Costa Rica. Entonces ellos ni siquiera entendían de que ella era tica. Y la verdad es que la terminaron contratando. Hoy mismo, hoy en la mañana, le mandaron la oferta. Y el inglés era una parte esencial de lo que estaban buscando. Asumieron su conocimiento técnico, ¿verdad? Asumieron de que ella entendía cómo manejar proyectos de TI, que es el área de especialidad de ella. Pero con que ella podría hablar inglés, trabajar a distancia, ellos preguntaron mucho sobre si ella tenía experiencia y si estaba cómoda trabajando con equipos distribuidos globalmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a haber gente en los estados en su equipo, probablemente alguien en Europa, probablemente mucha gente en la India, alguna gente aquí, y ella desde aquí manejando la orquesta. Eso va a ser el rol de ella para esa nueva empresa. Entonces, ¿se imaginan el valor para ellos de tener una persona aquí montando esta oficina que habla inglés y que puede hablar con los hindúes, que puede hablar con los europeos y que los puede entender, ¿verdad? Que puede hacerse entender, pero por teléfono los puede entender. Yo diría que si ustedes quieren tener un reto de inglés en sus clases, es poder llegar ahí. No hay que escribir poesía, no hay que escribir un novelo, ¿verdad? Hay que poder hablar, ¿entiende? Y escuchar acentos muy raros y que los van a entender también. Eso sería, digamos, un parámetro. Y cuando están ahí, pueden sentirse un poco realizados. Y voy a tener que insistir de que no dejen de estudiarlo mientras que no estén ahí, en serio. Y no pierden el gusto por estudiarlo, solo por estudiarlo, pero hay que llegar a un nivel en que pueden ser fluidos en ese sentido, ¿verdad? Que pueden hablar y que pueden hacerse entender y pueden entender lo que te están diciendo, especialmente por teléfono, que es tan complicado. Y no rinden, no se rinden, no pierden fe de que lo van a poder hacer. Yo lo sé, yo llegué como no hablante, no hablé bien, burlaban en la oficina cuando llegaba, ¿verdad? Cosas como hostias, ¿verdad? Pensando que era castellano de Madrid. Y entonces, está bien, ¿verdad?
Entonces hay que bajar un poco el ego y echarse a las trenchas y practicar y hablar, ¿verdad? Yo sé que va a ser más difícil si uno está aquí y está inmerso en otro idioma, español, de seguir practicando y probando y mejorando el inglés, pero hay que buscar hacerlo y simplemente considérenlo un reto de por vida, porque así va a ser. Bien, hablemos de algunos datos. El sector TICS hoy, ¿me avisa del tiempo? ¿Sí? El sector TICS, el sector digital, representa el 1% del parque empresarial en Costa Rica. Es el 4% del empleo y el 19% de la producción. Pero en exportación es el 33%. 33% de lo que estamos exportando de Costa Rica ya hoy día es del sector de TICS. Y cuando hablamos de exportación, eso quiere decir que ya estamos por encima de otros sectores como turismo, agricultura, sectores que tradicionalmente han sido sectores exportadores del país. Quizás similar al turismo, este sector TICS es uno que demanda mucho del uso de idiomas, inglés especialmente, en donde su cliente, especialmente si está en una de esas empresas que está exportando, su cliente probablemente es un cliente que habla inglés, ¿verdad? Ese es y no es porque siempre van a estar exportando a los Estados Unidos o a Europa. Es porque muchas veces en el sector digital el idioma común de la industria es el inglés, ¿verdad? El idioma que hablan los ingenieros, el idioma que hablan los técnicos entre sí es el inglés. Inclusive los hispanos, cuando uno los escucha hablar, están hablando en inglés porque los términos que aprendieron técnicos los aprendieron en inglés, ¿verdad? Entonces eso va a ser muy común. Además, ese sector TICS es particular en que la gran mayoría de las empresas nacionales que están exportando, empresas TICAS y son empresas PYME. ¿Qué quiere decir cuando son empresas PYME? Quiere decir que en los equipos muchos tenemos que asumir roles mixtos, ¿verdad? Un día estoy metido en mi trabajo técnico, pero tengo que contestar el teléfono y de repente estoy dando soporte al cliente, ¿verdad? Entonces hay que asumir de que no podemos estar tranquilos, de que seguramente alguien más en la empresa va a tomar el teléfono o va a contestar el correo o va a hacer lo que a mí no me pone cómodo, que es el hablar inglés con un cliente. Entonces hay que asumir de alguna manera de que tarde o temprano se le va a enfrentar la necesidad de comunicar en inglés. Yo diría que, como mencioné que en este sector el inglés es el idioma común, ¿verdad? Que hablamos en el negocio, especialmente cuando uno espera estar en un negocio de exportación. Yo diría que hay otro idioma casi hermano hoy al inglés internacionalmente, y es el idioma del código. Yo sé que hoy no vamos a estar aquí para hablar de la elección que ustedes tienen de cuál carrera se van a meter y eso. Sin embargo, me gustaría, antes de cerrar, hacer la cuñita, que es precisamente que yo llegué como sociólogo. Por dicha tuve el inglés para apoyarme en el desarrollo de la carrera en el sector TICS aquí. Lo que yo encuentro hoy es los clientes que atendemos como sector y la empresa en que estoy propiamente, son empresas de cualquier otra ética, médicos, cualquier cosa que usted no, y tiene sentido, ¿verdad? Todos están interesados en aplicar tecnología a su carrera. En mi equipo yo no soy ingeniero de informática, yo no soy el de cómputo, son los ticos, son los de cómputo, el que habla inglés, ¿verdad? Pero resulta que eso ya no es suficiente. Y de hecho me encuentro en un curso de programación porque ya no puedo en mi operación funcionar al nivel que yo debería porque yo no estudié cómputo, yo no estudié programación, no estudié la parte de por lo menos poder entender y leer y comunicar en el lenguaje de código. Y yo sé que eso ahueva, ¿verdad? Porque
esa es otra área de estudio y eso también da mucha pereza por la mate y todo eso, pero les estoy diciendo algo que probablemente ya se han dado cuenta, pero el idioma del código, que también se asemeja mucho al inglés, ¿verdad?, por sus raíces, pero este idioma de código ya se está volviendo tan necesario como el idioma hablado del inglés en su quehacer. Yo les invitaría, si no están estudiando hoy cosas de programación, que consideren hacerlo. No tiene que ser clases formales, puede serlo en línea, puede serlo con sistemas que enseñen cómo codificar, ¿me explico? Para tener como por lo menos una base y un reconocimiento de cómo es que funciona, de qué están hablando, cuáles son los objetos, cómo se comen, ¿verdad? Entonces, idioma inglés es un idioma para nuestro sector digital, es el idioma de todos los días, es el idioma de la exportación y hoy entonces es también el idioma de los pymes. Las pymes aquí en este país están buscando exportar, no están buscando crear empresas locales para servir al barrio, como quizás hubiera sido el modelo hace un par de décadas. Hoy la pyme nace con vista en colocar sus servicios, además de productos, en el exterior. Ustedes tienen la ventaja, como van a estar saliendo de carreras con nuevos conocimientos, estoy seguro que esas empresas van a decir, vengan para acá, ayúdenos a hacer el salto. Vengan a ayudarnos a entender cómo operar en este mercado digital, porque no lo entendemos muy bien. Y van a asumir que ustedes por jóvenes lo dominen. Y eso implica algo del inglés, obviamente los conocimientos de las herramientas digitales, que ustedes conocen ya probablemente muy bien. Y por tercero, yo creo que es aprender código. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a don Ricardo Monge. Hoy quisiera hablarles unos minutos de una investigación que es complementaria a una que hizo CAMTIC sobre el mapeo del sector de TICs, en el cual tratamos de estudiar el tema de si las empresas multinacionales que están en el país impactan positiva o negativamente a las empresas domésticas de ese mismo sector. No los voy a cansar con todos los resultados, sino me voy a ir más bien a tratar de complementar las palabras de Paul con relación a qué tan importante es manejar ciertas habilidades, ciertas capacidades, además de la profesión que ustedes ya están sacando para participar en este sector. Este es un sector muy interesante en el cual existen aproximadamente 587 empresas, ¿verdad?, domésticas y menos unas 164 empresas multinacionales que, si se le dan otro tipo de empresas multinacionales que utilizan intensivamente las tecnologías de información y comunicación, a las cuales se les llama habilitadas por las TICs, llegan más o menos a ser casi 300 empresas. Ahora bien, cuando nosotros hicimos este estudio, entre las cosas que estudiamos, fue tratar de ver hasta qué punto las empresas domésticas se beneficiaban, ¿verdad?, de las empresas multinacionales. Y esto, la manera fácil de analizarlo es a través de los encadenamientos, ya sea porque le venden productos a las multinacionales, porque compran insumos de las multinacionales o porque hacen alianzas estratégicas con las multinacionales para vender algún tipo de producto o servicio en materia de TICs. Y al hacer ese tipo de análisis encontramos de que los encadenamientos son relativamente pequeños, los impactos positivos de esos encadenamientos son relativamente pequeños, pero lo realmente importante es que no encontramos evidencia de que las multinacionales estuvieran afectando negativamente a las empresas domésticas, sino más bien que tenemos una gran oportunidad de estos encadenamientos para hacerlos crecer, y que entre las debilidades de por qué no las hacemos crecer está en el hecho de que la capacidad de absorción de conocimientos de las pymes a las que Paul se refería es muy bajo en Costa Rica. Y esta baja capacidad de absorción de conocimientos en muy buena medida se debe a la falta de recurso humano, capital humano en las pymes. Es decir,
a las deficiencias o a la carencia, si lo quieren, de algunos conocimientos importantes que se requieren para que el conocimiento desde las multinacionales llegue a las empresas domésticas. Y entonces, entre las cosas que también se nos ocurrió hacer fue tratar de entender qué cosas aprende un profesional en una multinacional en Costa Rica que no se le enseña en una universidad. Y encontramos que entre los trabajadores que ya dejaron de trabajar en multinacionales y se trasladaron a empresas domésticas, esos conocimientos tienen que ver con lo que se conoce como habilidades blandas, es decir, las habilidades de comunicación, las habilidades en administración, la posibilidad de trabajar en equipo, la capacidad que tiene una persona para solucionar problemas, cosas que suenan como muy lógicas, pero hay varios estudios que ya en el pasado se han hecho en el país y son cosas en donde las multinacionales dicen los ticos no son buenos. O sea, son muy buenos en la parte técnica, salen con excelentes conocimientos, sobre todo si salen del tecnológico, pero no saben trabajar en equipo, no saben resolver problemas, se aterrorizan cuando se les enfrenta un problema. Y les cuento esto porque dentro de esas otras cosas que se plantean y que son vitales para conseguir trabajo en una multinacional está el tema del inglés al que Paul hacía referencia. Es casi imposible entrar a trabajar a una multinacional si no se tiene el conocimiento del inglés. Igualmente, hoy día casi que a cualquier empresa doméstica del sector de TICs, principalmente aquellas que se relacionan con exportación. Ahora bien, entre las cosas que este sector tiene, y que no es que vinimos a promocionar nada más este sector, sino para que vean que es un sector muy importante y muy dinámico, es que es un sector de alta demanda de empleo. Y entonces, si quieren entrar a ese sector, tienen que tomar en cuenta esas cosas. Y hicimos algunas estimaciones de si realmente había algún diferencial en el precio al que se le paga a un trabajador, es decir, en su salario, si este trabajador tenía algún conocimiento de estas habilidades blandas, dentro de las cuales obviamente se incluye el idioma inglés. Y entonces, para hacer esa medición, comparamos trabajadores que tuvieran en empresas domésticas, TICas, de 1 a 3 años y que tuvieran experiencia, unos de trabajar en multinacionales y otros de no trabajar en multinacionales, y aquellos que tenían experiencia entre 1 y 3 años de trabajar en multinacionales ganaban un 13% más en la misma ocupación que aquellos que no tenían experiencia. Es decir, el mercado reconoce un 13% de premio a los trabajadores que tienen el conocimiento de estas habilidades blandas. Eso inclusive de trabajadores no que se mueven de multinacionales, sino de empresas domésticas de este sector y tienen este tipo de habilidades, el premio es de un 9%. Entonces quiere decir que sí hay un reconocimiento muy importante en este campo. Ahora, otra cosa que nos llamó poderosamente la atención de esta investigación es que la participación de las mujeres en mandos medios y técnicos, de alto nivel y en mandos gerenciales es relativamente baja vis a vis los hombres, ¿verdad? Y bueno, eso les indica que hay todavía un nicho mucho más grande, si se quiere, en términos relativos, de contratación de mujeres si cuenta estas habilidades que en el caso de los hombres. Si me queda un minuto, quiero comentarles sobre otra cosa rápidamente. Hay otra investigación muy interesante que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, un libro que se llama algo así como Repensando el Desarrollo Productivo de los Países, y en el cual hay un capítulo muy interesante que habla sobre la educación para la producción. Ese es un tema que es muy complicado hablar aquí en Costa Rica y sobre todo en las universidades públicas, porque se tiende a malentender el término de autonomía. Y se cree que autonomía es que enseñamos lo que nos da la gana y que no tenemos que hacerle caso a nadie que nos diga que tal vez estamos produciendo un recurso humano que no es para la producción. Bueno, lo que quiero resaltar de esta investigación para ustedes hoy aquí es lo siguiente. Lo primero es que se ha logrado documentar desde hace muchos años, pero ahora nuevamente en esta investigación,
de que para adquirir todas estas habilidades de las que estamos hablando, estas capacidades, ustedes tienen que entender que no terminan de estudiar acá, sino que este sistema de educarnos, de adquirir continuamente habilidades y capacidades, es algo con lo que van a vivir el resto de su vida, es algo con lo que van a morir. Es decir, no es posible pretender, como tal vez pasó en el pasado, yo saco un título y puedo medio vegetar en un trabajo. En el mundo en el que ustedes están viviendo, en el mundo en el que ustedes van a vivir como profesionales, es un mundo donde el aprendizaje es algo que nunca va a acabar. Ahora bien, lo interesante de eso es que tienen que entender de que cuando ustedes salen de aquí, no va a ser nada raro de que ustedes tengan que volver acá o volver a centros para estarse capacitando, para estarse, a mí no me gusta usar el término entrenar, pero para estarse reentrenando, recapacitándose, porque hoy día, como lo decía Paul, uno encuentra que necesita ciertas habilidades que no adquirió en el pasado para seguir siendo competitivo. No sabemos cuáles son esas habilidades que el mundo les va a exigir el día de mañana. Ustedes tienen que estar permanentemente estudiando esas cosas. La otra cosa que también es sumamente importante es entender que estas habilidades y capacidades no las podemos pretender identificar aquí dentro de las paredes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, sino que tenemos que relacionarnos activamente con el sector productivo que opera en nuestro país, indistintamente si son empresas ticas o si son empresas extranjeras. Son ellas, estas empresas, las que nos pueden decir, ¿sabe qué? Estas son las capacidades, estas son las habilidades, estos son los conocimientos que estamos demandando del sector productivo costarricense, como sector productivo costarricense, para que ustedes pues tomen las previsiones del caso y mejoren significativamente su capacitación en este campo. Y por último, dos ideas centrales. Como estudiantes, yo sé que cuando uno es estudiante casi no tiene tiempo para ver lo que está pasando en el país, se preocupa más por lo que está pasando en su universidad y sobre todo lo que le está pasando en su carrera. Pero hagan un esfuerzo por darle seguimiento a lo que está pasando con ciertas reformas legales que se están planteando en la Asamblea Legislativa en materia de educación dual, porque es algo de suma importancia para nuestro país. Básicamente el concepto consiste en que no solo se viene a una universidad, a un centro educativo a estudiar, sino que parcialmente se trabaja también en una empresa para precisamente trabajando y estudiando, tratar de ir adquiriendo todas estas capacidades blandas que un centro de enseñanza como el nuestro no es posible que se las brindemos fácilmente. Y quizás, tal vez por último, contarles que precisamente en esa dirección la Escuela de Administración de Empresas de esta institución creó un programa ejecutivo recientemente, el cual no requiere estar matriculado en ninguna maestría, ni mucho menos, y por medio del cual lo que se pretende es que de la maestría de Administración de Empresas, cualquier profesional costarricense pueda matricular diferentes cursos que le puedan hacer falta para garantizarse tener esas habilidades, esas capacidades blandas y ser más competitivo en el mercado laboral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo, y ahora cedo la palabra a Genaro Díaz. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a la Escuela de Ciencias del Lenguaje por invitarme. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Me alegra mucho que ya Paul los haya suavizado un poco parte del mensaje que les iba a dar, es la importancia del inglés. Don Ricardo también, con las habilidades blandas. Yo voy a retomar algunos de estos puntos. Primero que todo, estoy muy contento de estar aquí. Yo fui estudiante del tecnológico hace ya muchos años, en el siglo pasado, y cuando estuve aquí tenía más o menos la edad de ustedes, y son unos años felices, pero muy cortos. Uno siente que la carrera es eterna. Algún día me voy a graduar. ¿Qué va? Se van rapidísimo. Uno dice, ¿te acordás de aquellos días? Sí, uno solo tenía que estudiar, ahora hay que trabajar. Y eso es precisamente. Quería citarles a Pepe Mujica. Pepe Mujica habla de que ustedes, los jóvenes, están saliendo del cascarón. Y es cierto. Y dijo también hace poco que si ustedes no se sientan a pensar, los jóvenes, no se sientan a pensar en qué quieren hacer con su vida, pues el mercado es el que los va a llevar.
a donde el mercado lo mejor así lo disponga. Y en este momento, retomando algo de lo que dijo don Ricardo también, pues hay muchos retos, ¿verdad? Hay muchas exigencias que dependen del mercado, que dependen de las circunstancias políticas, geopolíticas del mundo. Y en ese sentido, ustedes que son, según entiendo, estudiantes de administración, estudiantes de computación, tienen esta necesidad imperiosa de estudiar, de mejorarse, de actualizarse y seguir usando continuamente. El inglés, como bien lo mencionó Paul, es una piedra fundamental. Es como el primer cimiento, y a partir de ahí vienen los otros conocimientos, los conocimientos en su campo. Pero ¿cuántos de ustedes utilizan textos en inglés? Computación es prácticamente todo en inglés. Si lo consigue en castellano tendrá 2 años, 3 años de desactualizado. Y lo que lo que uno leyó hoy, ya mañana pasó, ¿verdad? Yo quería tomar algunos puntos precisamente del informe de CAMTIC, algunos de los hallazgos, porque el inglés es importante. Yo le digo a los estudiantes, el inglés es tan importante como la computación, quizá más en este momento. Mi experiencia ha sido tanto como de profesor, pero yo también trabajé en compañías internacionales durante varios años, sectores de tecnología sobre todo, servicio al cliente. Y es pasmoso, ¿verdad? Ellos parten de que ustedes hablan inglés, y si no hablan inglés, pues ya uno va con desventaja. Sin embargo, no es que tengo que hablar inglés perfectamente cuando salgo de la universidad. Mucho se aprende, y dependiendo del área en la que se desempeñen, pues mucho del inglés que van a utilizar es un inglés, digámoslo así, limitado a la esfera del conocimiento, al campo que ustedes están desarrollando, al tipo de empresas o de público con el que trabajan. Yo lo llamo, es un inglés sobre rieles. Entonces son ciertos temas, mientras ustedes manejen eso bien, pues van a estar así. Pero cuando hablamos del punto de mejorarse, de estar creciendo, de estar superándose, pues sí, claro que el inglés es una piedra, es algo de lo que no podemos prescindir. Algunos de los puntos del informe del mapeo de CAMTIC, que creo yo que son fundamentales para ilustrar esto. Hay evidencia de una tendencia creciente a incursionar en el mercado exterior por parte del conjunto de las empresas. Paul se refirió a esto. Esto es del capítulo 13, que es de capital humano. Incursionar en el mercado exterior, ¿qué significa? Precisamente eso, relacionarse con otras empresas, con mercados, y todo es en inglés. Esto se complementa con lo que dice aquí: el mercado de los Estados Unidos acapara el grueso de las ventas al exterior. Ese es el TLC. Ahora estamos estrechando, por decir de alguna manera, los vínculos con China, con los chinos. La comunicación va a ser en inglés. El mandarín, espero que nadie se ofenda por esto, pero el mandarín es un idioma tan ajeno a nosotros que se puede aprender y es como, me gusta, ¿verdad? Pero no, yo no pienso que va a tener un valor práctico para el mundo. Los chinos prefieren hablar en inglés con el resto del mundo para que nadie los entienda a ellos, pero ellos pueden entender a todo el mundo. Y es un idioma muy diferente, ¿verdad? Idiomas tonales, ¿verdad? Es muy ajeno a nosotros. Así que uno puede estudiarlo como por curiosidad cultural o intelectual, pero no pienso yo que te va a tener y nadie va a pagar además por la mandarinización del mundo. Ya los Estados Unidos hicieron eso. Es decir, estos vínculos con Estados Unidos, con Europa, con la India, con precisamente Brasil, inclusive, mucho del servicio al cliente que se da con empresas brasileñas es en inglés. Si son compañías internacionales, las políticas ellas las dictan, y usted está trabajando y está atendiendo a un cliente en el teléfono y todo es en inglés. ¿Por qué? Porque el supervisor que habla inglés o el supervisor del supervisor, ellos tienen que estar monitoreando y todo tiene que ser en inglés, y los procedimientos y los protocolos son todos en inglés. El mercado de los Estados Unidos tiene en las predicciones de la oferta exportadora para el 2016. Las oportunidades comerciales, la búsqueda de contactos en el exterior, promoción comercial son los principales incentivos que requieren las empresas para iniciar exportaciones o incrementar las ventas al exterior. Una vez más, todo esto va a ser en inglés. No en vano somos la Essential Costa Rica. Quería referirme ahora a las habilidades blandas. Algunas del resultado aquí también del informe de CAMTIC, algunas lo mencionó don Ricardo.
Estas creo yo que son importantes porque estamos en esta disyuntiva de cuánto es la universidad la que puede decidir, lo mencionó Ricardo también, la que puede decidir y cuánto es el mercado el que exige. Yo pienso que debe idealmente buscarse un punto medio. Ni el mercado le puede dictar a las universidades, que es una tendencia mundial del proceso de globalización neoliberal sobre todo, ni tampoco las universidades pueden enquistarse y encerrarse en su torre de marfil y creer que no, que ya lo sabemos todo. Habilidades blandas que deben reforzarse por el personal, y esto no es algo aleatorio, don Ricardo lo mencionó en la investigación de ellos. CINDE, los estudios que hacen, y esto es común verlo en los periódicos, las empresas transnacionales dicen que el principal problema para encontrar trabajo aquí es que la gente no habla inglés. Y aparte el inglés, tiene que ser capaz de hacer otras cosas en inglés. Algunas de las habilidades blandas que yo pienso, en mi humilde opinión, que se pueden desarrollar, que yo lo he trabajado en el aula, como profesor, lo he visto como trabajador también, y que se pueden implementar en un currículo universitario. Trabajo en equipo, 16%. El trabajo en equipo es fundamental. Tanto como estudiantes, ¿verdad? Mucha gente no le gusta trabajar en grupo, pero lo que uno aprende, bueno y malo, es fundamental. Capacidad crítica y analítica, 12%. Esto es difícil, y en algunos lugares no les gusta, pero es necesario. Resolución de problemas. Le da terror a los costarricenses tomar la iniciativa, buscar soluciones. Otras más específicas que dependen de habilidades que sí se pueden ver claramente en la universidad. Creación de reportes e informes. Esto es análisis, síntesis, redacción, orden, presentar la información, sistematización del conocimiento, oratoria, presentaciones efectivas, expresión oral, hablar en público, acciones personales, actividades. Ahí volvemos también al elemento del inglés. Manejo efectivo de reunión, liderazgo, negociación. Que es muy importante, pienso yo, aunque le da el 8%, 8, servicio al cliente y cortesía. Habilidades que no son solo para la empresa, son para toda la vida. We call them these words. Hello, good afternoon, thank you, goodbye, please. Son palabras mágicas porque van a abrir las puertas aquí y en todo lado, ya sean en inglés o en castellano. Así que las instancias son para que, los insto precisamente, pues para que estudien, para que traten de sacar el jugo aquí a lo que ven en los cursos de inglés y para que se busquen estas otras habilidades y para que se mantengan aprendiendo, de maneras que los motiven, de maneras que les interesen, de maneras que ustedes creen que sean importantes. Porque si no, el mercado nos va a llevar a donde quizá no queremos. Yo creo que Costa Rica está en un momento fundamental de su historia. Aquí o seguimos pensando en construir un país, un proyecto de nación, o vamos a terminar solo como una pequeña maquilita. Yo espero que seamos una nación, ojalá tendiendo al desarrollo algún día, y no una maquilita que sirva para el mejor postor. Thank you very much. Muchas gracias, Genaro, por su participación. Don Freddy, cedo el micrófono a usted. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles mucho la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir algunas cuantas ideas referentes a este tema tan relevante, después de que hemos escuchado las opiniones tan certeras de los diferentes miembros de la mesa. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta bailar? Bueno, son más manos de las que yo me esperaba. Cuando yo nací, en 1980, los primeros pasos que di bailando me los enseñaron en mi casa. Tener fiestas de 5 y 6 años de mis amiguitos, en donde mi mamá estaba conmigo enseñando los primeros pasos de baile. Hasta el momento, con 5 o 6 años, hasta los 12 años en la escuela, esos primeros pasos de baile que me habían enseñado en mi casa eran suficientes para poder bailar con mis compañeras y era suficiente para poder ser dueño del mundo en esas pistas de baile. Pero cuando pasé al colegio y entró con ciertos bailes diferentes, estaba hablando que cuando estaba a los 5 o 6 años bailaba chiqui chiqui, y después pasamos a la época del colegio en donde cambió completamente la nota, una nota más de reggae. Ahí todavía aprender la parte técnica de cómo bailar eso era relativamente sencillo.
Con el paso del tiempo, en el segundo colegio en el que estuve, un colegio vocacional, ya me di cuenta que venía de varias que sabían bailar que yo no sabía bailar. Sabían bailar merengue, sabían bailar salsa, y yo no sabía de eso. ¿Qué pasó? Con mis mismas compañeras, empezar a practicar, dominar los pequeños pasos hasta ese momento y sobrevivir hasta la época del colegio. Igual, volver a dominar las pistas de baile, lo que yo creía. Luego, en la época de universidad, me di cuenta de que cada vez eran menos personas las que les gustaba bailar. Entonces, para poder hacerlo, tenía que ir a otros lugares a los cuales yo no estaba acostumbrado a ir, en donde me di cuenta que la gente bailaba otros ritmos que yo no sabía que existían. Y apareció el bolero. Ya me di cuenta que no era fácil aprender bolero con mis mismos compañeros de baile, sino que tuve que ir a una academia a aprender a bailar bolero. Luego de eso ya tuve la oportunidad de salir de Costa Rica y escaparme en las noches de vez en cuando a bailar. Y cuando estuve en esos otros países me di cuenta que bailaban la misma música que yo bailaba aquí, pero que la bailaban diferente. Entonces, cuando yo pensaba que tenía dominado el baile aquí en el país, me di cuenta que en otros países bailaban la misma salsa de una forma distinta. Y entonces tratar de adaptarme a cómo bailaban en otros lugares. Y cuando ya más o menos me sentía medio adaptado para bailar en otros lugares, aparece el reggaetón, aparece la bachata y aparece la salsa en línea y todo se vuelve a cero. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque lo que inicialmente me dio el punto de partida, que era el poder bailar técnicamente de forma correcta, se convirtió en un tema que no era lo principal, porque después ya no solamente era la facilidad de poder bailar con los pasos correctos, sino la necesidad de poder entablar equipo con la otra persona que estaba bailando conmigo, la necesidad de poder generar una empatía, la necesidad de tener esa confianza en mí mismo para ir a sacar a una muchacha a bailar, y temas de irme adaptando al cambio que se iba generando en cada uno de esos lugares, ritmos, países, etc. Pues de forma similar a como está esta analogía con respecto al baile, de forma similar sucede en la parte profesional. Cuando nosotros empezamos la vida profesional, consideramos que la parte técnica es la más importante. Y esa parte técnica, tenemos razón, es la que nos da el punto de entrada para ingresar a esas organizaciones. Pero a medida que va pasando el tiempo y vamos especializándonos y vamos creciendo, ya la parte técnica no nos alcanza para poder hacerle frente a otras exigencias que nos está planteando la organización. Y ahí es donde las necesidades de especializarnos desde el punto de vista de idiomas o especializarnos desde el punto de vista de las habilidades blandas cobra una relevancia significativa. Uno de los puntos más importantes que han comentado aquí los compañeros en la mesa es la necesidad de tener un proceso paralelo. No es solamente dominar la parte técnica y olvidarme de esa parte técnica para siempre. O no es solamente el dominar esas habilidades blandas a discreción y quedarme ahí, sino que el contexto y la lectura de lo que está sucediendo en el entorno es muy importante. La selección de cuál es la primera organización en la que cada uno de nosotros trabaja marca de forma significativa el tiempo y la especialización, la guía que vamos a tomar. Para muchas personas que salen de nuestra carrera, su primera organización representa el conocer las tecnologías de esa organización, el conocer las prácticas de esa organización, el conocer la forma de trabajar. Cuando se dan cuenta, han pasado N cantidad de años, 5, 10 años, y eventualmente si no hay un trabajo paralelo de actualización, si tienen que salir de esa organización, salen con conocimientos, salen con prácticas, salen con estrategias que no necesariamente aplican para otras organizaciones.
Por lo cual, el llevar de forma paralela la formación académica, llámese a nivel de estudios formales, continuar con programas de maestría, no solo quedarse con el tema de la licenciatura, la ingeniería o el bachillerato. La necesidad de contar también con certificaciones, poniendo más medallas a esos currículos que van generando ustedes o vamos generando nosotros a lo largo del camino. La necesidad de ir aumentando esa experiencia con idiomas y la urgencia de desarrollar esas habilidades blandas definitivamente son las que le permiten estar en el mercado y poder crecer dentro de una organización. De igual manera, a como poco a poco iba creciendo la analogía del baile. Estos procesos también traen consigo algunos riesgos que es importante que ustedes los consideren en el mediano plazo. Uno de los grandes riesgos es el entrar a una de estas organizaciones porque cumplimos características técnicas y olvidarnos de algunos sueños adicionales que podemos tener con respecto a el emprendedurismo. Cuando ya llegamos a tener ciertas habilidades, ciertas facilidades y cierta comodidad económica, puede ser que dejemos de lado algún tema importante con respecto a emprender nuestra propia actividad. Por otro lado, un tema que también es de riesgo es el no tener visualizado cómo ese primer trabajo o cómo esos trabajos hacen clic dentro de su plan de vida de mediano y largo plazo y poder saber que esa pieza del rompecabezas que están poniendo en su historia es relevante, pero que no es la única dentro de un marco más general. Desde el punto de vista de nosotros, como universidad, definitivamente tenemos algunos retos adicionales. Creo que la parte técnica la hemos venido haciendo de forma correcta, tenemos que seguir haciéndolo. Creo que tenemos que aumentar nuestras estrategias para desarrollar esas habilidades blandas. Creo que tenemos que ser más agresivos desde el punto de vista de la capacitación continua para poder acompañar en los posgrados y en unas. Y creo también en la continua, esos currículums que estamos dando para ir ajustando cada vez más a ciertas necesidades, pero no necesariamente de forma exclusiva para necesidades particulares, sino también en un concepto más amplio de internacionalización y del fomento de ese emprendedurismo como uno de los ejes que tenemos en esta institución. Muchísimas gracias. Muy bien, antes de cederle la palabra al público, que me imagino que tiene bastantes preguntas, voy a hacer un resumen de lo que habló cada expositor, para que nuevamente ustedes tengan clara muy bien cuál fue la postura de cada uno. Y también, por favor, cuando hagan la pregunta, si es a un expositor en específico, que sean tan amables de decir el nombre a quien va dirigida la pregunta. El primer expositor, Paul Verboit, mencionó pues toda su experiencia de cuando él llegó aquí a Costa Rica, de cómo llegó siendo sociólogo, pero el dominio del inglés le abrió las puertas en otras dimensiones, en otra profesión. Él señala mucho de que pues es un idioma común. También habló sobre el idioma del código y también la importancia de conocimientos en esta área. Después, el señor Ricardo Monge, pues recalca la importancia sobre el inglés. También habla sobre ya lo que son las habilidades blandas. Él habla sobre el resultado del estudio que precisamente que dirigió. Establece que es muy importante las relaciones que se establecen entre las empresas multinacionales y las empresas domésticas a través de encadenamientos, y él pues hace la salvedad de que las empresas multinacionales no han afectado en realidad a las empresas domésticas. También habla sobre las empresas pymes y de cómo falta el recurso humano. Aquí es donde él entra básicamente con las habilidades blandas. Dice que los graduados universitarios saben mucho, pero en ocasiones no saben trabajar en equipo. Bueno, también mencionó que todavía que la población masculina sigue obteniendo, en comparación con la femenina, puestos importantes de jefatura, aunque por supuesto se sigue dando la contratación de esta población, que es importante que ustedes como estudiantes entiendan que el aprendizaje de las habilidades blandas es para siempre, no es algo que se queda en formación universitaria, y así en sí el conocimiento que ustedes tienen que seguir capacitándose para poder entender las ciencias del mañana.
También don Ricardo menciona que es importante que las universidades se relacionen con las empresas para saber cuáles son las demandas que se está teniendo a nivel laboral y que el currículum responda precisamente a esto. Y que en el caso de ustedes, que aunque carecen de tiempo libre, hacer el esfuerzo de conocer un poquito sobre las políticas que se están estableciendo en este momento sobre educación dual. Genaro mencionaba un poco sobre el informe que hizo el CAMTIC, pues él también habla pues lo mismo del inglés, habla de que también el mercado va guiando un poquito muchas veces sus preferencias ocasionales, especialmente para aquellos que no saben qué estudiar, pues la mayoría se van un poquito a las exigencias que se están dando a nivel laboral. El inglés, piedra fundamental, establecer también nuevamente relaciones con las empresas, que estas relaciones serán en inglés, incluso él hace la salvedad, por supuesto, de que si ya es por gusto de ustedes aprenderlo, en realidad el idioma comercial pues es el inglés. De las habilidades blandas también hace mención Genaro, entre ellas el trabajo en equipo, igualmente lo mencionó don Ricardo, capacidad de crítica, solución de problemas, todo lo que es la oralidad, tanto en español como en inglés, por supuesto, servicio al cliente y la cortesía, las palabras que siempre a puertas, saludar, muchas gracias, también tomar decisiones bajo presión, estudiar inglés. Una recomendación que él hace, estudiar inglés desde lo que a ustedes les gusta, ya sea a partir de música, a partir de películas, en fin. Y nuevamente, prepararse mucho, que el estudio, que ustedes no se queden solo con un título, sino seguirse preparando, pues para apoyar a Costa Rica en todo su desarrollo comercial y no quedar siendo un país chiquitito. Don Freddy, aparte de conocer bastante sobre el baile, claro, nos ofrece toda esta metáfora que por supuesto que me imagino que la mayoría comprendió. Él habla mucho sobre tenerse en sí mismo, la empatía, adaptarse al medio. Eso es una habilidad muy grande. Que la parte técnica a veces no alcanza, que es lo que les brinda mucho a ustedes las universidades. El medio tiene mayor exigencias. Nos habla también de la experiencia que puede representar trabajar en la primera empresa, cómo nos forma, cómo nos ayuda, cómo nos da herramientas, pero que no necesariamente esas herramientas nos funcionar en otras empresas. Y de ahí precisamente la importancia de seguirse preparando, de no quedarse con solo un título. También don Freddy tocó el tema del emprendedurismo, la importancia, cómo las universidades tienen que tener como un eje transversal precisamente este aspecto. Y claro, que la universidad tiene grandes retos, la parte técnica, nuevamente, que está bien, pero debe estar un poco más al día con las exigencias laborales. Antes de cederle la palabra al público, no sé si algún expositor quisiera referirse a algún punto, nuevamente, retomar alguna idea. ¿No? Muy bien, entonces les voy a pedir sí que levanten su mano y los profesores están con micrófonos para que ustedes puedan realizar las preguntas. Nada más recordarles esto, por favor mencionen el nombre al expositor a quien va dirigida la pregunta o si no es alguno en particular, ellos decidirán quién responde. Uno. ¿Aló? Bueno, primero, en primer punto, quiero darles las gracias a los cuatro y a la profesora que está a cargo de la exposición. En segundo, quiero pedirle disculpas a todos por solo aplaudir a los de la derecha. Siento que fue una falta de respeto de nosotros, por decirlo así. Las cuatro presentaciones están excelentes, quiero agradecerles, entonces quiero mentalmente aplaudirles a los cuatro, por decirlo así. Muchas gracias por venir aquí, a asistir aquí. Y mi pregunta es, necesito habilidades blandas, pero si no está como en mí tener esas habilidades, yo soy muy tímido, estoy muy encerrado en mí mismo. ¿Cómo hago para salir de ese escalón y salir de mi zona de confort? A cualquiera, no importa quién. Okay. La motivación es la
la mejor manera de llegar a cualquier lado en la vida. O sea, la motivación intrínseca y extrínseca. Intrínseca es cuando yo quiero hacer algo, cuando me nace hacer algo, que tal vez no viene en mi naturaleza, ser sociable o ser extrovertido. Extrínseco es cuando hay otras causas que me llevan, la superación, la plata, el desarrollo como persona. Pues en ese sentido volvemos a lo mismo, somos hojitas al viento, decía Mujica. No nos unimos, nos va a llevar el ventolero. Y de eso se trata precisamente. Entonces, si yo me espero, lo ideal es no esperarme, lo ideal es tratar de ir al paso del baile, ¿verdad? Al paso de la música y anticipar. Ahí viene el cambio, ya la pieza se va a acabar. Entonces ya estoy preparado. En ese sentido es la motivación. Si usted como profesional, yo no creo que un profesional esté completo si no habla inglés, y en este caso, como nos dejan claros estos reportes, estos estudios, si no tiene estas habilidades blandas, ya sea aquí o por su... Un recurso en YouTube, ¿verdad? YouTube no es solo para la música, YouTube es para todo lo que ustedes quieran. Trabajos en la casa, relaciones personales, cómo hablar en público. Ahí pues por lo menos vas a encontrar conferencias o microconferencias sobre habilidades blandas. Servicio al cliente, resolución de problemas, o conflictos, cómo lidiar con clientes, ¿verdad?, incómodos o clientes insatisfechos. Quizás sobre ese mismo tema, el profesor Genaro decía hace un rato muy acertadamente que no debemos pretender que las habilidades blandas las consigan ustedes solo en el mercado, pero también tengamos cuidado de no caer en que creamos que las vamos a poder desarrollar nosotros mismos, todas las que ustedes necesitan. A mí me parece que aquí hay 3 actores que son fundamentales para que ustedes adquieran esas habilidades blandas. La primera es si estamos o no estamos dispuestos como costarricenses a dar el salto hacia un sistema de educación dual, o queremos mantenernos cerrados en un sistema de educación tradicional. Segundo, como muy bien decía el profesor Genaro, bueno, está en nosotros, los profesores actuales, sin esperar ninguna reforma, comenzar a introducir ciertas mejoras en nuestros programas para que ustedes se vean obligados a comenzar a trabajar en equipos, a enfrentar y resolver problemas, etc. Y por último, las autoridades superiores de este país para mejorar el sistema educativo y guiarlos a ustedes hacia donde realmente hay demanda. A mí como economista me gusta y me encanta estar haciendo estimaciones de rentabilidad social. Y una de las cosas que a mí más me preocupa como costarricense es que el día de mañana caigamos en los problemas serios. Están cayendo muchos países en desempleos muy altos, donde los estudiantes, o mejor dicho, los desempleados, son principalmente jóvenes, ¿verdad? Y simple y llanamente están desempleados porque estudiaron lo que no se demandaba en el mercado, ¿verdad? Para darles un ejemplo, y aquí tal vez los compañeros de cómputo me corrijan, pero de las cifras que a mí me dan, en Costa Rica, en el tecnológico, aplican más de 2,000 estudiantes para estudiar ingeniería por año, o eran muchísimo más hace poco, ¿verdad? Pero no recibimos más que 400, ¿verdad? Entonces están por fuera como 2,000. Si decimos que la UCR acoge un grupito y tal vez otra institución, quiere decir que hay más de 1,000 costarricenses por año que ganan los exámenes para entrar a estudiar ingenierías, carreras que el sistema educativo, el sistema productivo está demandando. Pregúntenme a CINDE los miles de trabajo que se pierden por año porque no hay recurso humano en Costa Rica capacitado. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿toda esa otra gente logró entrar a las carreras que está demandando el mercado? Y se me tienen que meter a estudiar otras carreras, y no voy a dar nombres, a veces en las noches porque es la única opción que tienen para poder trabajar en el día. ¿Cuál es la tasa de retorno social de haberlos tenido en el kinder, en la escuela y el colegio, para que una vez que se gradúen no tengan trabajo en el mercado? Simple y llanamente negativa. Botamos todo ese dinero. Nos dimos el lujo de país no pobre, porque no somos un país pobre, yo siempre digo que somos un país desordenado. Nos dimos el lujo de botar todo ese dinero a la calle, ¿verdad? Vean la experiencia del país más exitoso hoy día
en reducir las tasas de desempleo en el mundo y se llama Alemania. Y la razón es porque han integrado en una forma súper exitosa la educación en todos los niveles a el sistema productivo. No, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Genaro de que no tenemos que casarnos solo con eso, tenemos que abrir otras alternativas, pero sí tenemos que guiar a los estudiantes, porque para mí es engañarlos, decirles en ABC a sabiendas de que no hay mercado a futuro. Y por último, nada más para recalcar esto de las habilidades blandas, que yo creo que es fundamental, y algo que el profesor Freddy señalaba muy acertadamente del emprendedurismo. Dios quisiera que la mayoría de ustedes se dediquen a ser emprendedores y no trabajadores, eso sería extraordinario y esperamos que así sea. Pero vean si son importantes las habilidades blandas, que varios estudios que se han hecho en América Latina, sobre todo por un profesor Cantis de Argentina y Juan Carlos Leiva de la Escuela de Administración de Empresas, señalan que una de las características más importantes de los emprendimientos es que quien emprenda tenga experiencia laboral en lo que está emprendiendo. Y hay otro estudio en el cual tuve el gusto de participar, en el cual encontramos que los emprendimientos en Costa Rica asociados a ex empleados de multinacionales tienen posibilidad de sobrevivencia muchísimo mayor que los que no pasaron por ese proceso de aprender todas esas habilidades. O sea, es realmente importante esto, que se lo tomen en serio, el inglés, todas las habilidades blandas de Naroles y todo el estudio de Cantis, y eso es algo de día, uno tiene que hacerse el esfuerzo. Buenas. Bueno, tengo dos preguntas y la primera será para el señor Genaro y la segunda, y no sé será. Ok, es que usted dijo acerca de, bueno, la pregunta es, ¿qué certeza o qué es perspectiva, opinión usted? Porque usted había dicho que el chino podría ser que no, bueno, ahorita le explico por qué le hago esta pregunta, porque el chino, que es que el chino no va a tener tanto impacto, porque digamos, yo le hago esa pregunta porque mis padres, siempre me están obligando a mí a estudiar chino, pero aunque a mí no me gusta aprender chino, entonces me gustaría decir, o sea, ¿por qué es que no debía chino? Entonces yo le hago esa pregunta, ¿qué es lo que le está pensando usted que no va a tener mucho impacto el chino en la... usted dijo acerca de que por las tildes, ¿verdad? Como que tiene 4 tonos y que no sé qué es cuánto, pero no me satisfació la respuesta. Entonces le estoy haciendo esa pregunta, ¿por qué será que realmente no le va a tener tanto impacto? Bueno, primero que todo, como profesor, a veces, o por lo general, uno no satisface a todos los estudiantes, pero sí hace el esfuerzo de contestar todas las preguntas de la mejor manera posible. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Primero que todo, un restaurante chino, un buen restaurante chino es donde ustedes ven familias de chinos comiendo. Si ven solo gente tica comiendo, no es un buen restaurante chino. Entonces, si van a un restaurante chino donde ven familias de chinos comiendo, sentados a la mesa, ellos están hablando entre ellos, aquí la mayoría de lo que hablan es cantonés, son de Cantón, no es mandarín. Pero ustedes los ven y ustedes los oyen hablando y ustedes no entienden nada, ni una palabra. Pero usted está hablando y ellos lo entienden a usted, ¿verdad? Todos hablan castellano y lo entienden a usted. Pues esa es una figura de lo que es el mundo. Para los chinos, como potencia comercial, como potencia geopolítica, como potencia militar, pues es muy claro que a ellos les interesa entenderse entre ellos y que nadie más los entienda. Pero ellos tener las habilidades para entender al resto del mundo y comunicarse con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el mandarín, aunque como un tipo de subimperialismo, se está difundiendo por el mundo en los institutos Confucio, lo cual pienso que es un esfuerzo muy loable. Yo admiro mucho la cultura china, por muchas razones. Pero como tal no es un idioma práctico para hablar. Entonces usted lo puede aprender con curiosidad, como le digo, como desarrollo cultural, como ampliación, si quiere, inclusive de su repertorio mental, porque una de las mejores maneras de prevenir el Alzheimer es aprender otro idioma. Pues en ese caso me parece muy loable. Y le digo, mamá, yo voy al restaurante y no entiendo ninguno de los chinos por más clases que lleve. Tal vez sus papás pues así lo vean desde otra perspectiva, pero si usted quiere aprender idiomas, estudie todos los idiomas que quiera.
Entre más mejor. Dicen que la gente que habla 2 o 3 idiomas es más inteligente que la que habla solo uno, y es cierto. ¿Por qué? Porque uno usa mayores áreas del cerebro. Ok, bueno, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, la pregunta es, aprendiendo el inglés que nos da el instituto, el TEC, ¿es suficiente para salir afuera a competir con otras empresas? No sé cómo explicarlo, pero... No, o sea, si el inglés, con el inglés que aprendemos aquí en el TEC es suficiente para salir a otro país y a defenderse, digamos, sí. Shall I answer this? No sé, es la respuesta más sincera. Yo pienso y estoy muy consciente de que el TEC, como la UCR, donde trabajo, o la UNED, o la UNA, pues buscan darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas y el mejor repertorio de herramientas posible. El inglés, igual que el castellano, pues uno no termina nunca de aprenderlo. ¿Cuántos de ustedes hablan castellano perfecto? Nadie, porque uno siempre lo está aprendiendo. Entonces el inglés les va a dar a ustedes las herramientas fundamentales. Estudiar aquí inglés les va a dar las herramientas fundamentales. Ustedes tienen una gran ventaja, que ustedes son graduados del TEC. Ustedes en la misma carrera compiten, no de igual a igual, compiten de arriba a abajo con cualquier otro graduado en las carreras que da el tecnológico. Y ustedes saben que los grados del tecnológico tienen en eso, pues van con esa gran ventaja. Si a esa gran ventaja en el conocimiento técnico, en la formación técnica, le añaden el inglés, pues ya llevan con 2 ventajas. Entonces, en ese sentido, aunque uno tenga el mejor profesor del mundo, pues depende mucho del estudiante también cuánto aprender. Pues entonces aprenda lo mejor que pueda, sáquele el jugo lo mayor posible aquí a las clases de inglés, pero siga estudiando por su cuenta, siga viendo películas, siga leyendo, y si puede hablar con alguien, aquí está Paul, you have a native, you can talk to Paul for 30 seconds each, right, after class. Pues en ese sentido no dejamos de aprender nunca. Yo creo que parte de la respuesta es que con lo que aprenden aquí no va a ser suficiente para todo su desarrollo y su carrera. Sin embargo, probablemente sí es suficiente para arrancar ese proceso. ¿Okay? Entonces probablemente sí es suficiente y es tan bueno como otros centros en donde van a aprender lo necesario para ir a comenzar a aplicarlo en un lugar de trabajo. Si creen que eso es suficiente, probablemente no. Van a comenzar a aprender en el trabajo, a aprender en la práctica de lo que realmente es necesario, especialmente si lo van a aplicar en una carrera o una industria específica, ¿verdad? Yo casi no puedo hablar inglés de lo que serían los devices médicos para dentadura, ¿verdad? ¿Qué sé yo de todo eso? Entonces hay que aprender un idioma nuevo si lo vas a aplicar en este campo, ¿verdad? Y eso es natural. Igual no hablo inglés de JavaScript, ¿verdad? Pero tengo que aprenderlo. Entonces hay inglés de inglés, ¿verdad? Y acepten de que lo van a aprender también trabajándolo. Buenas tardes. Quería dirigirle esta pregunta a Paul. No sé si creen. Sería bueno. También creo que Freddy me puede responder también la pregunta, que ha hecho estudios y ha trabajado fuera del país. Entonces lo voy a hacer en inglés. Listening to your English-speaking friend who got a job managing multiple teams across many countries. Sorry that I don't remember her name. I got this feeling that leadership skills are more than just organizing people and making them feel comfortable so that they work better. When you work with people from multiple countries with different traditions than yours, you can get into trouble for not understanding them and what they do and why they do it. It goes way beyond understanding their accent. Given the fact that you weren't born here, I think you can tell us more about multicultural awareness or understanding and working with another culture and succeeding in doing so. Okay, well, that's a hard nut to crack, to use an idiom in English.
it's a hard situation because cultural identity, you won't learn that. I'm not funny in Spanish. Entender el humor tico, para mí, simplemente no lo voy a aprender, ¿verdad? Puedo entender de que se cree chistoso entre sí, pero no lo entiendo. Sin embargo, en el lugar de trabajo, entiendo que hay que ser sensible a las diferencias culturales, pero no hay que ser demasiado reservado por ello. O sea, eso no debería ser un obstáculo, un temor para decir las cosas como son, para enfrentar a personas, ¿verdad? Aquí, culturalmente, no se agrada la confrontación. Yo sé que se habla de eso culturalmente y la verdad es así, ¿verdad? Y no se acepta mucho cuando uno, ¿verdad? Con el dedo en la cara y, ¿verdad? Eso no se hace. Entonces, yo he visto muchas ocasiones en donde un extranjero con gente de mi propio equipo los confronta así y la respuesta es lo peor que se puede, ¿verdad? Se caiga, ¿verdad? Ese es un, ¿sabe qué? Es un hijo de, ¿sabe qué? Y, ¿verdad? Y no ayuda. Esa confrontación no es un estimulante a mejora. En otras culturas lo usan como una forma de estimular una reacción. Y aquí eso no funciona. Entonces entiendo que sí, uno tiene que tratar de entender los contextos culturales, sin embargo, son muy complejos, son muy diversos y probablemente no lo vas a lograr. Entonces, ser respetuoso, ser directo, hablar las cosas como son, probablemente más de lo que se haría si fuera solo equipos ticos, hay que aprender eso. Entonces, el liderazgo que hay que tener es eso, es ser analítica, ver las cosas como son, enfrentarlos, confrontar cuando sea necesario, hacerlo con dignidad, hacerlo con respeto y le va a ver súper bien. Dos cosas sobre ese mismo tema. Y no es por sacarme clavo de lo que dijo Paul, pero a mí tampoco nunca me ha hecho ninguna gracia un chiste americano. Yo estudié 5 años en los Estados Unidos y nunca, y todavía veo televisión y no entiendo de qué se ríen, así es que de ahí es una cuestión cultural, ¿verdad? En materia de la confrontación, que quiero basarme en algunas cosas que dijo Paul, porque creo que es importante para la educación futura de ustedes. En materia de confrontación, eso es algo que todos nosotros los ticos tenemos que aprender, y hablo de los ticos porque aquí básicamente la mayoría somos costarricenses. Les voy a dar, esto es fundamental, porque en mi profesión, y estoy seguro que en la de ustedes también, ustedes van a vivir experiencias importantes. Por ejemplo, una vez cuando yo estaba en los Estados Unidos, en The Ohio State University, uno de mis mejores profesores tenía una discusión sobre proteccionismo agrícola con otro de mis mejores profesores, ¿verdad? Uno de mis profesores era americano, el otro era escocés. Y en una reunión, en un brown bag que se hacía con estudiantes y profesores, ellos comenzaron a, como diríamos los ticos, a tirarse durísimo. Lo poco que faltó fue verlos ponerse los guantes, ¿ah? Pero en ningún momento hubo respeto. Era crítica dura en términos técnicos, pero jamás se faltaron el respeto. Lo que para nosotros, lo que estábamos ahí, nos sorprendió es que cuando terminó el brown bag, de ahí los vimos abrazarse y decir que iban a ir a ver un partido de fútbol juntos y se iban a tomar una cerveza. Entonces yo le pregunté a uno de mis profesores luego que por qué había tratado tan mal al otro profesor, porque era criticándole un estudio. Y le dice, porque es uno de mis mejores amigos. Y le dice, si él no fuera amigo mío, yo nada más le doy un golpecito en la espalda y le digo, qué buen paper, para que se lo revienten, dice en el mercado. Nosotros no hacemos eso acá. Yo se lo pido a mis alumnos a veces, que se critiquen entre ellos estudios. Y nuestra cura es que si lo criticamos muy duro, ya lo hicimos mal, ¿verdad? Somos un tal por cual, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender si queremos aprender a trabajar en equipo. Y cuando hablo en equipo es diferentes nacionalidades. La otra cosa es, bueno, yo aprendí inglés muy viejo. Yo comencé a aprender inglés a los 28 años. Y
me toca por trabajo trabajar con muchas personas de muchos países, ¿verdad? Y es terrible trabajar con los hindúes, ¿verdad? A veces no les entiendo absolutamente nada. Y con japoneses ni que se diga. Una vez en mi último curso de estudios le pregunté a un compañero americano que qué estaba diciendo el profesor japonés en inglés, porque no entendía. Y me dice, no te preocupes, yo soy gringo, tampoco entiendo qué está diciendo. Entonces, lo que les quiero decir con eso es, como bien dijo Paul, hay ingleses de ingleses, ¿verdad? Entonces, es una labor diaria, ¿verdad? Pero, perdón, lo mismo nos pasa a los latinos, ¿verdad? Han ido tal vez a hablar con alguien de Guatemala. La primera vez que yo di una conferencia en Honduras, o hace poquito que estuve en Venezuela dando una conferencia, tuve que hacer salvedades sobre el tema que me estaba refiriendo y todos estábamos hablando en español. Entonces realmente el tema no necesariamente es una cuestión del idioma, sino es una cuestión de la cultura. ¿Cómo has crecido? ¿Qué te has aprendido? Por ejemplo, alguien que ayer escuchaba una chiquita que estaba aprendiendo sobre los refranes y entonces le estaban enseñando qué significaba el refrán tirar la casa por la ventana. Para una chiquita de 5 años, ¿cómo se va a tirar la casa por la ventana? Entonces es un tema que va por fuera de la parte del idioma. Y con respecto a los temas de confrontación, sí, nosotros somos bastante delicados. A nosotros no nos gusta que nos cuestionen, no nos confronten. Y ahí es donde otras blandas que están dentro del set de estas, como por ejemplo el respetar las opiniones de otras personas, el tener la seguridad personal, el ser tolerante a temas de presión, el tener una escucha positiva y el adaptarse, son otras de las habilidades que tenemos que desarrollar para poder ir aprendiendo y creciendo en esta vida profesional y personal. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes anteriormente mencionaban que en el mercado laboral se dice que los estudiantes tienen mucho conocimiento técnico, pero les hace falta todavía en las habilidades blandas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en los estudiantes de administración de empresas, que se nos estimula más ese tipo de habilidades, cómo está el mercado, si el pensamiento es el mismo o cambia un poco debido al estímulo que tenemos a través de la carrera. O sea, la pregunta es si por estudiar administración de empresas les es más fácil tener esas habilidades blandas o no. ¿O no? La pregunta es si se le percibe al estudiante, por ejemplo, en administración de empresas se le estimula un poco más ese tipo de habilidades. Si en el mercado laboral se le percibe igual que tal vez a un ingeniero que no se le estimulan tanto. Bueno, para ser honesto, no puedo responder si es positiva o negativa la respuesta, porque no tengo evidencia empírica de estudios que hayan segmentado el análisis de las habilidades blandas por las diferentes carreras de los profesionales. Generalmente en los estudios que conozco, simple y llanamente se dice si es un profesional de universidad o si es un técnico, ¿verdad? Pero no conozco estudios que digan si son ingenieros versus administradores. Ahora, una vez más, es cierto que en la Escuela de Administración procuramos desarrollar algunas de esas habilidades, pero es algo que nunca van a terminar de aprender si no es en la práctica, ¿verdad? Ahora, que vayan desde el punto de vista de administración mejor preparados gracias a esas exigencias que a veces les hacemos de trabajar en equipo o resolver problemas o cosas, sí, sin lugar a dudas creo que sí, ¿verdad? La evidencia empírica muestra que los graduados en administración de empresas del TEC casi todos se colocan inmediatamente que se gradúan, ¿verdad? Tenemos, Carolina, por aquí un aporte. Hola, yo soy abogado y soy empleador y trabajo en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Y hay varias cosas que me parece que no se han tratado aquí. La primera es, no es responsabilidad de las universidades el desarrollar las habilidades blandas solamente. La primera responsabilidad es de nosotros mismos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con habilidades blandas? Nos estamos refiriendo a no tener temor a poder participar y hablar. Yo soy profesor universitario, me pasan dos cosas, por ejemplo, con mis estudiantes. Cuando yo les digo, mi examen es uno solo y oral, todos los estudiantes se ponen súper nerviosos. ¿Por qué? Porque no se han acostumbrado a hablar, no se han acostumbrado a participar, no saben trabajar en grupo.
Me gustaría preguntarle al profesor Frey con respecto a las habilidades blandas en la escuela de computación, ya que un caso importante es que a lo largo de los cursos que he llevado, que ya estoy bastante adelantado en la carrera, solo un profesor se ha dedicado a tomar tiempo de lo que es el curso de, en este caso, administración de proyectos para enseñar habilidades blandas, cuando yo siento que es una característica, como se ha dado a lo largo de toda esta mesa, que es algo que va más allá de lo que uno ve en la carrera. Y a pesar de eso, en la escuela de computación, a pesar de los muchos cursos, solo un profesor se encarga de dar este tipo de estímulo a los estudiantes, y muchos son muy duros a la hora de hacer cambios en lo que es los cursos básicos y los de primer año de la carrera. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Escucha? Sí. Bueno, como decía Otto, y como lo he escuchado en algún momento que llevo algunos cursos de educación, realmente nadie enseña a nadie nada. Usted aprende lo que usted quiere aprender. Entonces, en alguna medida, el desarrollo de las habilidades blandas depende muchísimo de uno, de los intereses que uno quiera desarrollar en el mediano y largo plazo. Entonces, mucha de la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Por otro lado, tiene usted la razón, desde el punto de vista de los entes acreditadores, cuando estamos en los procesos de acreditación y cuando trabajamos con los empleadores, nos han externado en repetidas ocasiones la necesidad de desarrollar con mayor detalle lo que son las habilidades blandas en nuestros profesionales. Entonces, es un trabajo que está en proceso. Realmente uno no puede cambiar de la noche a la mañana el incorporar en uno como persona o como profesor todas esas habilidades blandas para después enseñarlas. Hay un proceso de facilitación que tiene que haber, pero es un cambio que toma algún cierto tiempo y sobre el cual sí se están tomando medidas sobre los profesores para entrenarse en cómo desarrollar competencias, para entrenarse en cómo desarrollar esas habilidades blandas, pero es algo que va paulatino, no es de la noche a la mañana. Desconozco, la verdad, cómo se enseña aquí en la universidad. Lamento que su experiencia ha sido esa. Espero que no ha sido mucho de clases magistrales donde uno está tomando nota, porque ese modelo de enseñanza es anticuado y es realmente anti lo que usted necesita, que es aprender esas capacidades blandas. Yo estoy seguro de que las capacidades blandas sí se pueden aprender en las aulas. Sí creo que en otros países se han hecho mucho para cambiar forma de enseñanza, para reforzar esas mismas habilidades, desde algunos que hemos mencionado, mucho más énfasis en la presentación oral, el trabajo en equipo, más el rol de profesor como facilitador de grupos, ¿verdad? Entonces sí, y creo que usted tiene una buena conversación que deberías desarrollar con la universidad para que para futuras generaciones traten de mejorar en eso. Muchas gracias. Perdón, para complementar un poco, también el tema de las habilidades blandas, la estrategia que ha estado utilizando la escuela es trabajar muy fuerte en lo que es el proceso de práctica de especialidad, como una de las primeras iniciativas, a pesar de que ya es al puro cierre de la carrera y tenemos que trabajar durante los primeros 4 años. Ese es uno de los temas que tal vez no has visto con mayor detalle porque todavía no has llegado al proceso de práctica, pero ahí es uno de los puntos donde hemos estado implementando también estas habilidades. Una acotación respecto a esto. No necesariamente que tampoco las habilidades blandas en el currículo explícitamente, pero está establecido por la teoría y por la práctica que en las clases o en los cursos donde los estudiantes son los que llevan el rol central del aprendizaje, tienen que hacer presentaciones, tienen que trabajar en equipo, tienen que presentar, diseñar proyectos, presentar proyectos, evaluar proyectos. A la hora de estar trabajando en equipo, ahí es donde están precisamente aplicando y desarrollando y aprendiendo, muchas veces de una manera inconsciente, las habilidades blandas. La cortesía, la negociación, solución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo, todo eso, entre más trabajen ustedes, entre más protagonistas sean ustedes en el aula y en su proceso de aprendizaje, pues es mayor la cantidad de habilidades y mayor el grado en que las están desarrollando.
Muchísimas gracias a Paul, a don Ricardo, a Genaro y a don Freddy. Quiero terminar con lo siguiente y es citando un pedacito del artículo que les mencioné justo al inicio de esta mesa redonda. El mercado laboral actual en Costa Rica dista mucho del de hace 20, 10 e incluso 5 años. Las cifras de profesionales graduados de diversas carreras se han multiplicado y tener un título técnico o de grado universitario básico, entiéndase bachillerato, no es suficiente para distinguirse de entre los colegas. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes.